una revista para la familia que aborda creativamente la problemática de la comunidad. Contacto. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Esto es Contacto. Nos encontramos pues muy alegres de contar con su compañía cada semana y como siempre tenemos importantes invitados, importantes temas y les vamos a mencionar cuáles son. Pero antes quiero saludar a mi compañera María Isabel Ceballos de Ramos que nos acompaña cada semana. Muchísimas gracias. Diego Barahona de... Maradona, me dice casi. No, Diego no soy tan bueno para el Barahona fútbol. De Jacome. De Jacome. Nuestros amados Digo Maradona, esposos y yo esposas. no juego también el fútbol. Hoy tenemos un tema que es muy importante, María Isabel. Exactamente, un tema que podría ser perfectamente de la salvación para nuestro país o uno de los grandes temas que nos podrían permitir la construcción de una mejor sociedad, construyendo una cultura de solidaridad. La solidaridad, despojarnos de nuestros individualismos, un poco abanderarnos del llamado de Jesucristo de amar a nuestro prójimo, ejercitando justamente este bien al otro, renunciando incluso a nosotros mismos. Qué lindo tema. Hoy estaremos hablando sobre esto en nuestro deber, que es orientar a la ciudadanía en medio de... Tanta convulsión, Sí, ¿no? tanta convulsión, tanta falta de esperanza, a lo cual estamos llamados precisamente a entregar. Esto es Contacto entonces. Así es, y tendremos la presencia de Compasión Internacional. Además estaremos con el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidades. Happy Fit, conoceremos un poco más sobre esta organización. Además estaremos con la presencia, con la participación del pastor Yatensi Bonilla sobre el punto de vista cristiano. Y bueno, también estamos contentos, les cuento, todo el fútbol ecuatoriano hace poquísimos minutos. Liga le ganó al Santos de Brasil, entonces todo el mundo está contento, ¿no? Estamos un poco más optimistas. Y bueno, qué bueno comenzar así el programa, con ese optimismo, con esas ganas. Y también comenzamos este programa dando la bienvenida a nuestros queridos auspiciantes que siempre nos acompañan. Y contamos, vamos a abrir la toma para que puedan ver las flores hermosas que tenemos en nuestro estudio. Gracias a quién, gracias a La Orquídea. Dígalo con flores, no sea tímido. Si quiere decir algo a alguien, pues dígalo con flores. Miren, esos arreglos florales están por allá. Hermosos, ¿verdad? Así que puede comunicarse usted rápidamente, de forma gratuita, a la línea 1-800-ORQUÍDEA, 1-800-ORQUÍDEA, o puede también ingresar a la página web www.floreriaorquídea.com. Así que cualquier ocasión especial, cumpleaños, o por qué no, sin ningún motivo, dar una flor a quien uno aprecia y ama, pues no, nada más grato que recibir esas florecitas. Qué precioso detalle el recibir una flor. Sobre todo para una mujer es algo realmente halagador. Un poco identificando la belleza, el color, el aroma de una flor con la belleza de la mujer, ¿por qué Claro, no? pues ¿Sí o ahí no? está. También queremos agradecer a Ferretería Velasco los mejores precios del mercado, los materiales para la construcción y todo lo que tiene que ver con el hogar y lo que es la industria también. Ferretería Velasco es nuestro auspiciante, gracias a esta entidad. Mil gracias por confiar en nosotros. Tiempo de irnos a una primera pausa comercial y al volver estaremos hablando de un tema que realmente requiere nuestra participación, que es la solidaridad. ¿Hay aún ese término en nuestro país? ¿Cuánto nos falta por recorrer para tener un país solidario? Lo veremos en instantes. Regresamos. Asoma Visión, la imagen de la vida. 10 años transmitiendo el mensaje de salvación a los ecuatorianos. Porque en el 2004 renovamos nuestras fuerzas. Nos encontramos con el pastor Yatensi Bonilla, con quien hablaremos del punto de vista bíblico acerca de ese término que quizás en esta época es llevado a menos, que es la solidaridad. Pastor, gracias por acompañarnos. La primera pregunta que le quiero hacer es la siguiente. A nivel general se escucha que los conceptos de éxito, de ir avanzando en posiciones, radican en el punto de que uno tiene que velar por su espacio, tiene que avanzar los pasos que tengan que avanzar, quizás pisando al de al lado, ¿no? Que el fin justifica los medios y uno conquista la cima. Con esa perspectiva posmoderna de lo que es el avance y del progreso en muchos trabajos, en muchos negocios, ¿cómo entender la solidaridad en nuestro medio? ¿Existe solidaridad? Bueno, yo creo que es un aspecto muy fundamental en la vida del hombre, del ser humano. Sin la solidaridad, la vida no tendría sentido. Mire, hace 2 años leí una revista sueca
donde un psiquiatra, inclusive ateo, estaba comentando que existía un 90% de jóvenes que se quitaban la vida. Y en su análisis, 90%. 90% de jóvenes, alto. demasiado alto, hace 2 años en Suecia, y su análisis psicológico era que un 70% de ellos se quitaban la vida porque no habían encontrado una forma de compartir su vida con otros. Cuando no compartían su vida con otros, se aislaban y daban como una pérdida de sentido a la vida. Se aburrían de vivir porque no tenían un sentido para vivir, una ilusión, una meta. Entonces se suicidaban. O sea que la solidaridad es algo fundamental en toda constitución psicológica del ser humano. Compartir su vida con alguien. Sí, realmente esa cifra me parece alarmante, habría que revisarla. Y en ese punto, en las islas que tenemos como individuos, que escuchamos, vivimos en un medio tan comunicado, la sociedad en la cual nos encontramos. Por internet podemos conectarnos con el Japón, con Singapur, por cualquier parte del mundo. Tenemos los fax, el teléfono, muchos medios entraron al hogar. Es la época en la cual el ser humano está más comunicado que en toda su historia. Sin embargo, es la época que se siente más solo. Ahora le pregunto, si es que es una necesidad, ¿por qué hay tan poca solidaridad en nuestro medio? Bueno, porque también el hombre ha perdido inclusive esa capacidad de sacrificio por el otro. Y cuando el hombre pierde esa capacidad de entregarse al otro, también pierde su propio sentido y creamos una sociedad sin sentido y una sociedad bien superficial. Y mire, usted nos dice inclusive la juventud actual. Es una juventud sin contenido, sin profundidad, sin metas, sin horizonte y sin objetivos. Porque piensan en ellos mismos y piensan en una cultura hedonista, el placer por el placer. Y al pensar en una ética hedonista, esto le quita toda una capacidad de entrega hacia los demás. Entonces, esa es la época posmoderna, una ética hedonista del placer. De buscar el placer por el placer. Ahora, en ese aspecto nuevamente de las islas, solidaridad ya en el plano práctico, en la vida diaria, es tan difícil poder analizarla. La persona, por ejemplo, que arroja basura en la calle, el mensaje, eso nos contaba Iván Vallejo, nos decía, el mensaje es, no me importan los demás, yo aquí boto la basura porque yo quiero. La persona que se parquea en el espacio de las mujeres embarazadas, el mensaje que sale es, a mí no me importan los demás, yo estoy aquí feliz y tranquilo. Quizás la contraparte de la solidaridad justamente sea el egoísmo, el yo. Hay muchas instancias de la sociedad que son más vulnerables que otras. Nosotros, ¿cómo podemos desprendernos en un medio de crisis económica, en un medio en el cual tratamos de acaparar lo que más podamos y ayudar a otros? ¿Se puede dar ese espacio? Sí se puede dar ese espacio cuando hay una educación sobre la solidaridad. Cuando enseñamos al ser humano, al niño inclusive desde chico, que tiene que aprender a compartir las cosas con su hermanito o con su hermanita. Cuando vayamos creando una educación de la solidaridad, vamos creando también una cultura solidaria. Pero si desde la educación, desde la escuela, desde la familia, no enseñamos esta filosofía de la entrega hacia los demás, no vamos a crear una sociedad solidaria, sino una sociedad egoísta. Y mire que también hay que entender que muchos sistemas económicos, como el capitalismo radical o el neoliberalismo, va dejando como sustrato el individualismo. Ajá. Eso también es la consecuencia lógica de sistemas económicos neoliberales. Ahora, dentro de esta concepción solidaria que debería comenzar desde las nuevas generaciones, ¿qué hacer con las generaciones en las cuales nos encontramos ahora ya en el siglo XXI, año 2004, en Ecuador? Todo se ha perdido, algo se podrá hacer en la vida diaria, en la vida práctica, la gente que nos escucha. ¿Qué consejo nos podría dar o qué pauta podríamos tomar para un momento de decir, bueno, fijémonos en los demás y aprendamos a ser solidarios? Yo creo que hay que retomar el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje que sigue siendo oportuno para el día de hoy. Y el mensaje de Cristo fue precisamente fundamental la salvación en un acto de solidaridad. Si observamos las Escrituras, yo me hago una pregunta, ¿tenía necesidad Jesucristo encarnarse como hombre y morir por nosotros? Dios pudo salvar a la humanidad desde el cielo. Él pudo decir, todos los hombres son salvos. Él lo pudo hacer porque es Dios. Pero escogió un acto solidario. Se desacomodó en el cielo para incomodarse en la historia, hacerse hombre, humano, esclavo y pobre, y desde la incomodidad de ser humano compartió su divinidad, su humanidad, en un acto solidario. O sea, que nos salvó desde la solidaridad, amando al ser humano dentro del acto sacrificial del amor. O sea, que Cristo es la expresión máxima de solidaridad del Dios que se desacomodó en el cielo para acomodarse o incomodarse en la historia y salvarnos de la condición humana. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que profundizar, aprender, porque si Dios, siendo Dios, no fue indiferente con la desgracia humana,
¿Cuánto más nosotros? Un simple, un relajoso ser humano, que no sea solidario con otro que sufre, oye, eso ya es el colmo. Ahora, también. mucha gente dice, bueno, es que los solidarios son aquellos que tienen plata y les sobra un poquito de plata para poder ayudar a otros. Y yo no tengo plata, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Se puede también hacer algo a pesar de no contar con recursos económicos? Claro, por lo menos solidaridad no ¿Qué se puede solamente es plata, es también actitudes, palabras, actos, hechos, inclusive ceder mi tiempo para ayudar, comprometerme. O sea, hay muchas expresiones de solidaridad. Inclusive puede ser solidario escuchando empáticamente a otro que viene a buscar mi consejería. Yo el hecho de escucharlo, llorar con él, es un acto solidario, de empatizar su dolor. Entonces, también hay muchas expresiones de solidaridad. Aquí, justamente un acto solidario, viene por acá María Isabel, véngase por acá, que nos va a acompañar en ese espacio. María Isabel, estamos hablando sobre lo difícil que quizás ahora podemos evidenciar la solidaridad en nuestra sociedad. Y hay muchos casos de gente que realmente requiere ayuda. Hay muchos sectores sociales bastante oprimidos que con tan solo un poco de espacio, de atención hacia ellos, humana, podríamos construir algo diferente. ¿Qué nos falta a los ecuatorianos? ¿Por qué no somos tan solidarios como quisiéramos o como deberíamos serlo? Mira, yo creo que es crear una cultura que nace desde la educación. Si el gobierno inclusive invierte en una cultura de compartir, de entregarse, de solidaridad, yo creo que eso se contagia. Pero eso también comienza por el liderazgo. Si el liderazgo aprende a compartir la integridad, la sinceridad, aprende inclusive a tener una política de servicio al pueblo, eso se va contagiando hacia las bases más mínimas. ¿Será contagiosa la solidaridad? Sí, se puede crear una cultura de solidaridad. Esperemos que así sea. Y sí, justamente también observando los ejemplos que como Cristo nos lo dio, el amor por el prójimo, también lo tienen instituciones que en esta ocasión nos dan el ejemplo desde Ambato. Así que aprovechando este momento, Diego, para enviar el saludo a toda nuestra gentil audiencia de Ambato, queremos invitarles al segmento Con Cámara al Hombro. Conoceremos el trabajo con uno de los sectores más vulnerables, los niños. El trabajo de dos fundaciones, la Fundación Mitambo y la Fundación Jesús Me Ama. Vamos con ese reportaje. Con Cámara al Hombro, nos trasladamos hasta Ambato para conocer dos instituciones que actualmente apoyan a grupos vulnerables de esta ciudad: Fundación de Asistencia Social Jesús Me Ama y el albergue Mitambo. De cada 10 familias, 9 niños están en extrema pobreza. Y solamente un niño puede gozar de lo que medianamente una familia de estatus medio puede darle. La compasión, la solidaridad, dos elementos importantes que permiten reconocer en el niño de la calle, en el niño de la madre trabajadora, que pasa necesidades sumamente graves, carencia de alimento, carencia de conocimientos de Dios, fortalezas que le permitan desarrollarse para la vida. Eso es lo que nos ha motivado a crear la fundación. Reciben en nuestra fundación alimentación gratuita, de ayuda pedagógica, talleres para la vida y trabajamos paralelamente con las madres de familia. A ellas les motivamos para que terminen la instrucción primaria y puedan capacitarse en talleres como corte, confección, tejidos y manualidades, cocina, belleza. Es decir, que ellas puedan aprender un oficio y puedan mejorar de esta manera su condición en la que viven actualmente. Nosotros nacimos exactamente hace unos 14 años atrás. Nuestra constitución legal fue el 1 de diciembre de 1990, a partir del cual hemos venido desarrollando varias actividades. Nosotros tenemos 3 fases en el albergue Mitambo. Fase número 1 se encarga del rescate de los niños de la calle a la fundación. Aquí nosotros les damos alimentación, hospedaje y vestuario. Fase número 2 se encarga exactamente de lo que es reinserción a la sociedad. Aquí nosotros manejamos a todos los chicos a partir de los 6 años hasta los 18 años. En fase 2 les damos alimentación, hospedaje, vestuario y educación.
La educación tengo que destacar que son en dos áreas, la educación secular y lógicamente como cristianos la educación cristiana. Yo vivía con mi hermana siempre tenía a mi cuñado, pero había también problemas contra mi cuñado, entonces que mi hermana se separó con mi cuñado, mejor para mi hermana para no tener más problemas, nos fue a dejar en la Santa Marianita y de ahí de la Santa Marianita nos vinieron a traer aquí en el albergue. Aquí en el albergue nos están dando estudios, nos están dando confianza y le queremos dar gracias a los que nos ayudan y queremos decirles que Dios les bendiga. Mi meta es llegar a ser doctora, ayudar a la gente necesitada y servirle al Señor en el ministerio. Yo estaba en el oriente, en la provincia de Orellana. Yo tenía un primo aquí que él se vino de la casa porque mucho le pegaba. Era mi tía que le pegaba y ahí mi primo se vino para acá. Primero se fue a Quito y ahí en Quito lo trajeron los policías y lo trajeron acá. Ya tiene 8 años aquí en el albergue. Nosotros que vivimos aquí sabemos lo que es vivir en un albergue y sabemos la necesidad de cada niño. Para mí es una enorme satisfacción de poder compartir con ellos, de vivir con ellos, de sembrar valores con ellos y yo creo que Dios me atrajo para acá para que yo pueda compartir algo con ellos en la vida. Hay una casa donde yo vivo, el descanso que Dios me dio, el lugar donde renace el amor y la fe en Dios. Hay una casa donde yo vivo, el descanso que Dios me dio, el lugar donde renace el amor y la fe en Dios. Ese hogar se llama mi tambo, donde vivo muy feliz, pues conmigo vive Cristo y yo le canto solo a Él. Ese hogar se llama mi tambo, donde vivo muy feliz, pues conmigo vive Cristo y yo le canto solo a Él. Yo vagaba todas las noches por las calles del Ecuador, sin saber que había alguien que me amaba con tierno amor. Jesús, mi buen amigo, en su palabra nos dice así: dejad que los niños vengan, porque de tal es el cielo es. Ese hogar se llama mi tambo, donde vivo muy feliz, pues conmigo vive Cristo y yo le canto solo a Él. Ese hogar se llama mi tambo, donde vivo muy feliz, pues conmigo vive Cristo y yo le canto solo a Él. La 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 Realmente nos deja muy conmovidos estas imágenes de estos niños de mi tambo, también de la Fundación Jesús Me Ama, donde vemos a gente entregada, gente que se desprende por un instante de sus labores cotidianas y decide dedicar tiempo y esfuerzo para los niños. Pastor, podemos aún confiar, podemos respirar, los seres humanos aún somos solidarios algunos, pero ese trabajo no es únicamente de fundaciones que lo hacen y gracias a Dios que existan, también debería ser de todos nosotros, también debería ser de cada ser humano que tiene un corazón en su pecho, debería también pensar en el otro. Como ecuatorianos, como cristianos, ¿cuál sería un mensaje final para poder, bueno, no final, porque lo vamos a ir conversando en el transcurso del programa, pero un mensaje ahora para la gente que de pronto está mirando esas instituciones, que se quiere animar? ¿Cómo podemos canalizar la solidaridad? Bueno, yo creo que este reportaje que acabamos de ver es un lindo ejemplo y testimonio de
de cómo una fundación de la Iglesia de Dios fundaron o crearon la Fundación Mitambo, que está en Ambato, y el objetivo de la Iglesia de Dios fue precisamente de tratar de coger el desecho humano, entre comillas, lo que la sociedad trata de inservible. Lo que no quería, lo que esconde a veces la sociedad. La basura, entre comillas, y tratar de insertar la sociedad. Trabajarlo humanamente, espiritualmente, integralmente, y ver que esta persona sí puede insertarse y desarrollar una vida normal y profesional. Son tesoros en potencia. Vemos niños que son alegres, felices. No es la imagen que se nos pinta a veces, ¿no?, de niños con problemas. Un poco de amor, un poco de cariño puede hacer grandes cosas. Sí, y por lo menos, mire, yo conozco varios jóvenes que son universitarios que estudiaron o trabajaron o se educaron en Mitambo. Ahora son gente inclusive que aspira a ser médicos o ingenieros. Y gente tan normal que uno nunca pensó o se imaginó que fueron personas que fueron huérfanos o hijos de alcohólicos. Entonces sí se puede lograr de restaurar personas desde muchos niveles, tratando de devolver a la sociedad lo que la sociedad ha rechazado. Ese es el sentido de la solidaridad. Entregar a la sociedad lo que la sociedad misma rechaza. Y quizás la palabra clave sea el amor. Luego seguiremos retomando el tema sobre el amor, cómo poder expresar el amor hacia los demás. María Isabel, hay esperanza, tenemos instituciones que trabajan por la gente, por y para la gente, aún hay solidaridad en nuestro país. Sin duda. Y como decíamos, en esos ejemplos podemos reflejarnos y, ¿por qué no?, apoyarlos e involucrarnos de manera mucho más personalizada. Gracias al ingeniero que nos acompaña, justamente el ingeniero Luis Fernando Puga, director de Compasión Internacional, una organización cristiana que apadrina niños de la calle, niños pobres, en esta tarea de insertarlos a la sociedad y, más que ello, de darles el alimento físico y también espiritual. Qué lindo trabajo, bienvenido, y cuéntenos cómo es que confió en este trabajo, cómo se involucró con ello. Bienvenido. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Realmente creo que todos nosotros, siguiendo con la línea de lo que expresaba Diego Yatensi, debemos vencer dos obstáculos que en la práctica nos impiden ser solidarios, y ese es el tema por el cual yo me involucré con Compasión. El primer obstáculo es que en medio de tanta información no rescatamos el conocimiento y verdaderamente decimos sí, existe pobreza en nuestro país, pero aislamos de alguna forma a nuestros niños, nunca permitimos que ellos tengan un contacto con personas que consideramos más desposeídas. Y evidentemente esto marca una pauta de desinformación de lo que realmente ocurre en la mayoría de nuestra sociedad. Y por otro lado, el segundo obstáculo es el tema de que cuando uno ya está informado, y evidentemente, como decía en el reportaje, 9 de cada 10 niños, lo cual representa tranquilamente 2 millones de niños viven en pobreza, las cifras nos abruman y pensamos que no podemos hacer nada. Y uno de los temas fundamentales justamente de Compasión Internacional es el rescate de una persona a la vez. La invitación de que cada uno de nosotros de una manera consistente apoyemos a un niño o niña en pobreza a través de la labor que la Iglesia cristiana tradicionalmente ha venido desarrollando. Creo que la Iglesia empezó con la escuela dominical y múltiples iglesias a lo largo y ancho de nuestro país tienen ministerios de sincera preocupación y que buscan el desarrollo integral de los niños. Cuando nos fijamos en las frías cifras, probablemente también se nos congela el corazón y, como usted decía, parecería inalcanzable llegar a todas esas personas. Pero también ha destacado que de uno en uno podría lograrse un trabajo impresionante. ¿Ustedes cómo operan? Entiendo que el apadrinamiento también viene del exterior. El nuestro es un ministerio cristiano que surgió hace 50 años con un orfelinato en la ciudad de Seúl, en Corea. Es, al igual que otros ministerios cristianos, el producto de la preocupación por las secuelas de la guerra. Posteriormente, Compasión ha alcanzado una dimensión de una cobertura de alrededor de 700,000 niños en 23 países del mundo. Tenemos la firme convicción de que el Señor estableció dos instituciones fundamentales para expresar solidaridad. La una es la familia y la otra es su iglesia. El nuestro es un ministerio que forma un puente entre cristianos o iglesia local en naciones del primer mundo y la preocupación de las iglesias
y de los cristianos que estamos en países en vías de desarrollo con múltiples necesidades. En el país, ¿cómo podría una persona ayudar? Digamos, si es que quiero involucrarme con compasión, ¿qué podría hacer? Aunque sea si es que no tengo tremendos recursos para apoyar a los niños, pero sí la voluntad, ¿qué podría yo hacer? Mi invitación es que ninguno de nosotros siembre una semillita en un lugar y otra en otro y a la larga nunca tenemos una plantita que cuidar y que regar. Involúcrese en su iglesia local. Nosotros trabajamos con 180 iglesias en una sociedad y atendemos a nivel de Ecuador a 35,000 niños todos los días. Si una persona no tiene recursos, probablemente tiene tiempo, tiene mucho amor, tiene oración e involucrado en el ministerio de su propia iglesia puede alcanzar a los niños y niñas de su comunidad. Entiendo que visitando, por ejemplo, uno de los niños o muchos de los niños podríamos entender justamente ese contagio de amor, ese contagio de solidaridad que necesitamos justamente. ¿Por qué no nos narra así brevemente un día de los niños, el día que vive un niño y cómo se alimenta del amor, también del alimento físico, por qué no de la educación además? ¿Cómo es el día de uno de estos niños? Realmente uno de nuestros niños, después de salir de la escuela, y evidentemente forma parte de un hogar en que mamá y papá trabajan en caso de hogares formados. En otros casos, pues evidentemente estará quizá al cuidado de alguna vecina. El niño va a la iglesia cristiana más cercana a su casa y allí hay un grupo de voluntarios que lo recibe, primero con un momento de limpieza, de ir al baño, lavarse las manos. Después tenemos la gratitud a Dios a través de la oración y el almuercito preparado con cariño. Durante la tarde los niños tienen múltiples actividades que se enfocan en 3 ejes fundamentales. El uno, evidentemente, es la búsqueda del conocimiento de Dios a través de actividades recreacionales que tienen impacto con lo que es el conocimiento de la palabra. Es también la obligación nuestra el ayudarles para que puedan hacer sus deberes. Hay un seguimiento de las tareas que se reciben de la escuela, bajo el énfasis en el que creo que todos estamos de acuerdo que la educación es uno de los pilares para el desarrollo. Básico. Y evidentemente, mientras transcurre la tarde también los niños juegan y el juego es uno de los elementos fundamentales de cualquier aprendizaje. Alrededor de las 6 de la tarde, es decir, pasado unas 4 o 5 horas en el local de la iglesia y con estas actividades de todos los días, mamá o papá pasan retirándolos y se van pues con un vasito de colada, con alguna galleta, algo caliente en su estómago y sobre todo recibiendo mucho amor. Qué lindo. Y es justamente ese amor el que debemos generar en nuestro corazón, provocarlo. En brevísimas palabras, ¿cómo sacar de nuestro corazón ese amor? Creo que entendiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que nos mandó a ser compasivos con los demás. Y eso es ponernos en los zapatos de los demás. No es solamente ver el tema de que, bueno, hay pobreza, qué pena, daré algo de lo que me sobra, sino sufrir con el que sufre y aprender que cuando uno se identifica de esa manera, generalmente recibe mucho más de lo que da. Seguro que sí, tremenda recompensa. Estaremos hablando justamente sobre el tema solidaridad al volver con más invitados. Quédese con nosotros. Asoma Visión, la imagen de la vida. 10 años transmitiendo el mensaje de salvación a los ecuatorianos. Porque en el 2004 renovamos nuestras fuerzas. Nos encontramos con la licenciada Cecilia Andrade, quien es la presidenta del CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidades. Licenciada, gracias por acompañarnos. En nuestro país, cerca del 13% y quizás más, según cifras más actuales, de la población ecuatoriana padece de algún tipo de discapacidad. Es una cifra bastante alta en nuestro medio. Sin embargo, a una persona discapacitada muchas veces se le cierra puertas.
¿no? Desde las construcciones que no se toman en cuenta a los discapacitados hasta la inserción laboral. El CONADIS cumple una labor muy importante dentro del papel del tema que hablamos ahora de la solidaridad para reinsertar a los discapacitados, para volverles a insertar en diferentes campos, no únicamente en el aspecto laboral, sino en la vida social. Cuéntenos la perspectiva del CONADIS, cuál es su misión en relación a la solidaridad que debemos tener con este grupo vulnerable. Bien, realmente es la expresión clara de lo que significa la solidaridad, porque el CONADIS pues tiene que trabajar en función de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y dentro del marco de la solidaridad, porque si no se trabaja en función de aquello, no podemos lograr absolutamente nada. Tenemos un 13.2% de población de acuerdo a un muestreo realizado en el año 1996 y como no se ha trabajado en prevención, considero yo que hay un porcentaje más alto en nuestros días. Lo importante es que nosotros concienciemos, como usted lo ha dicho, la solidaridad. Es la única forma como podemos sacar adelante a este grupo vulnerable. Y con esa solidaridad que debe ser la vivencia diaria de cada uno de los seres humanos que por la voluntad de Dios estamos en este mundo, es que podríamos sacar adelante ese grupo vulnerable. Yéndonos de lo macro a lo micro, nuestras leyes en relación a este grupo vulnerable de la discapacidad, ¿son solidarias? ¿Contemplan este aspecto? Sí tenemos. Las leyes son buenas, pero no pueden ser letra muerta. Y eso es lo que se tiene que hacer a través del CONADIS, que esa letra muerta comience a resurgir en beneficio de por y para las personas con discapacidad. Es decir, hay el marco legal alrededor, lo que faltaría es quizás la concientización. Y vamos por ese aspecto, de lo macro a lo micro. A usted le quiero preguntar, que es presidenta del CONADIS, ¿cómo se involucró con ese trabajo? ¿Cuál es su testimonio en función de quizás dejar actividades que uno podría hacer y trabajar por otras personas? Bueno, yo fui escogida por el señor presidente de la República para realizar esta actividad, de lo cual le agradezco muchísimo porque me permite realizarme como persona, porque no hay nada más importante en la vida de un ser humano que trabajar en función de un servicio a los demás. ¿Cómo se ha sentido en ese tiempo de servicio? Yo me siento feliz, muy feliz porque es la oportunidad de ser solidario con quien lo necesita. Así es. Y a través de estos medios de comunicación que me brindan la oportunidad de llegar al pueblo ecuatoriano, quiero hacer un llamado a los señores congresistas que por favor nos aprueben las reformas al Código de Trabajo, que sean solidarios con este grupo vulnerable para que así podamos lograr tener la oportunidad que por lo menos el 4% de personas con discapacidad puedan trabajar. Actualmente hay muchas personas que están insertas y de forma muy eficiente en diversos aspectos de la vida de nuestra sociedad, en el aspecto laboral, ¿no? Una persona con discapacidad tiene todas sus facultades mentales a punto, ¿no? Y puede trabajar de forma muy eficiente. ¿Por qué a veces hay un poco de rechazo en algunas instituciones y se encuentran con las puertas cerradas? Es cuestión de mentalidad. La mentalidad que tenemos de pensar que ellos no pueden ser capaces de, y están totalmente equivocados. Nosotros demuestran lo contrario. Tienen una autoestima muy alta, son personas muy capaces, muy responsables, que realmente nos enseñan a todos y cada uno de nosotros que a pesar de ser personas con discapacidad, ellos han podido superar las barreras. Y esas barreras que antes eran infranqueables, pues ahora, con el trabajo del CONADIS, tenemos la oportunidad de eliminar esas barreras que no han permitido el desarrollo. Y prueba de ello usted ve, por ejemplo, tenemos a Sinamune, una orquesta que está recorriendo Europa. Y con gran éxito. Y tenemos más de 50 personas con discapacidad trabajando en el CONAN. Imagínense ustedes, en el CONAN, en la unidad postal. Eso nos está demostrando que si nosotros realmente somos personas que trabajamos en función del servicio a los demás, que es parte de la solidaridad,
tenemos la oportunidad de considerarlos a ellos personas valiosas. Además de que su vida es un ejemplo. Yo recuerdo, se me viene a la mente un caso, el de Vinicio Cervantes, cuadrapléjico, y después de un accidente de tránsito, él tuvo que salirse un poco del postramiento, a pesar de que es cuadrapléjico, y comenzó a pintar con la boca. Con un pincel de mordida comenzó a pintar, tuvo algunas exposiciones también con gran éxito. Eso nos da, son ejemplos de vida que nos permiten a todos los que quizás no tengamos algún tipo de discapacidad, de enfermedad, seguir adelante. Y quizás ahora, volviendo a ese punto, ¿no? La inserción laboral, el respeto de los derechos de las personas con discapacidad es un aspecto que requiere toda nuestra solidaridad. Claro. ¿Cómo se puede ayudar a una persona minusválida? Por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de que en su institución necesita personal, comunicarse con el CONADIS. ¿Cuáles son los nosotros, teléfonos? 270-471. 270-471. Es uno de los teléfonos que ustedes pueden comunicarse. Y si no, pues estamos en 10 de agosto y Villalengua, para que ustedes también nos brinden esa oportunidad, porque es dolorosísimo. Para mí es muy triste, yo recibo carpetas, van las personas para que les consiga trabajo y lastimosamente no puedo lograr para todos. El CONAN nos ha abierto las puertas y esa es una suerte maravillosa que tenemos. Asimismo, invoco a tantas otras instituciones que nos abran las puertas y les garantizo que no se van a arrepentir porque son personas tan responsables que realmente nos enseñan muchísimo a personas que no tenemos ninguna discapacidad y que muchas veces no podemos enfrentar ni afrontar una responsabilidad adquirida. Vemos algunas imágenes de personas que están justamente laborando en diferentes aspectos de la vida económica de nuestro país, que con mucha eficiencia, con gran responsabilidad cumplen, inclusive en el aspecto deportivo. ¿No? Hay equipos de básquetbol, equipos... Premios mundiales. Tenemos muchos premios, incluso las Olimpiadas Especiales, en el cual el Ecuador ha quedado bastante bien con quienes algunos quizás hacen de menos, pero vemos que tienen mucho que ofrecer a la sociedad. De allí la importancia de ser solidarios. Finalmente, cómo vencer el prejuicio, ¿no?, que tenemos hacia una persona minusválida, de sentir lástima, compasión y pasar un poco más allá. Cómo ser solidarios, pero desde un aspecto más bien proactivo. Precisamente la palabra solidario nos está indicando que nosotros debemos valorar servir a los demás. En el caso de las personas con discapacidad no hay que tenerles compasión. Tenemos que mirarlos como personas proactivas, como personas que pueden realizar una actividad y más vale la oportunidad que tenemos que darles es que, bueno, pues tengo esta oportunidad de trabajo, pues se la brindo a esa persona con discapacidad, porque sería la única forma y de realmente demostrar que somos solidarios. Así es, y la mejor forma de construir país, justamente abriendo puertas y brindando posibilidades. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado. Palabras sabias las suyas. Que esperemos tengan en cuenta todos los ecuatorianos seríamos así, este país sería un paraíso y no tuviéramos gente, tanta nuestra gente en España, en Estados Unidos, sino que seríamos tan felices. Y bueno, sí, avanzando en el tema de la solidaridad, al igual que el CONADIS, hay otras instituciones que también brindan su contingente en algunos aspectos, justamente como decíamos, en grupos vulnerables. Justamente María Isabel se encuentra con, permítame decir el nombre, Happy Fit. Happy Fit, ya nos da un poco la pauta de qué es lo que se trata esa institución. Ahora mismo les contamos, pero hablando del tema de entre comillas, los discapacitados, porque a veces pienso que quienes tienen prejuicios con ese tipo de personas tienen una discapacidad en la mente y eso tenemos que borrarlo justamente y rápidamente de nuestra cabeza. Pero decía, un ejemplo increíble nos dieron los chicos especiales en las Olimpiadas especiales hace algunos años, cuando en una maratón o en una carrera dijeron en sus marcas, listos, fuera, salieron todos y uno de ellos se tropezó. Absolutamente todos pararon la carrera y se regresaron a ver cómo estaba su compañero. ¿Cómo no olvidar esas imágenes realmente? Nos conmueven y nos dan la pauta de lo que es la solidaridad. Y qué impresionante ejemplo. Y todos llegaron a la meta abrazados. Nosotros.
Por supuesto. Así es. Qué cosa tan linda y qué bueno destacarlo en este momento. Además, no nos olvidamos de los ejemplos de solidaridad con otros grupos vulnerables, como son también los ancianos, como el compromiso que debemos a ellos. Cuando vemos en las calles que los buses no les paran, que probablemente la gente ya no es solidaria como antes, ayudarle a cruzar la calle, a un anciano, en fin, nos conmueve, nos duele y no debemos justamente pasar por inadvertido ese tipo de situaciones, sino dolernos y dejarnos que eso provoque en nosotros reacciones inmediatas. Otros grupos que han sido favorecidos también con la solidaridad son las madres solteras, madres jóvenes, niños en las cárceles, en fin. Pero justamente ahora vamos con otro ejemplo de solidaridad y queremos agradecer a Steve German, representante de la organización Happy Feet, justamente piececito feliz, y calzar a los niños que probablemente transitan por las calles rogando el favor de la gente, con lágrimas, con frío. Es una tarea realmente loable, así que muchísimas gracias por estar con nosotros y cuéntenos un poquito más sobre el trabajo de esta organización. Bienvenido. Gracias, gracias. Y perdóname, mi español es muy malo. No se preocupe. ¿De dónde es usted, Steve? De los Estados Unidos, Correcto. Carolina del Norte. ¿Está correcto si digo Steve German? Steve Herman. Herman, ok. Está bien. Pero Happy Feet es un programa para niños. Tenemos grupos de los Estados Unidos, vienen cada año, más o menos 6 o 7 grupos, y traigan zapatos para los niños. Hay lugares donde hay muchos niños pobres y no tienen zapatos o zapatos muy malos. Y el grupo viene y vamos a lugares con los niños y tenemos tiempo para los niños. Primero, lavamos los pies de los niños y después ponemos medias y zapatos. Y después hablamos con los niños de el amor de Dios, pero más miramos el amor de Dios para los niños. Y esto es muy importante. Por ejemplo, ¿a qué sectores van? ¿Qué sectores visitan? ¿Cómo localizan los grupos a los cuales prestan su ayuda? Yo vivo aquí en Quito, entonces tenemos grupos aquí en Quito, Quito Sur, Nueva Aurora, Chiriacu, San Martín, otros lugares aquí en Quito. Y hace 3 semanas trabajamos en Ambato y trabajamos en Riobamba y otros lugares. Y también trabajamos con los quichuas en las montañas y otros lugares. Porque en muchos lugares en las montañas, los niños no tienen zapatos. Posible tienen botas plásticos y es mal para sus pies. Y trabajamos acá y lavamos las pies y posible no lavas sus pies para 6 meses. Pero tenemos... pero por lo menos esos zapatos les durarán mucho más de 6 meses. Sí. Los zapatos de los Estados Unidos es muy bueno. Buena calidad. Buena calidad y más. Los niños van a recordar los zapatos, pero más van a recordar la mensaje y el amor de Dios. Esto es importante. ¿Cómo les hablan acerca de Dios? ¿Qué les cuentan? ¿De pronto les comentan de acuerdo a su situación familiar? ¿Cómo se acercan a ellos? ¿Cómo ellos saben que ustedes vienen a ayudar? En fin. Trabajamos en lugares
donde están iglesias. Ok, perfecto. Porque no estamos aquí para hablar la palabra de Dios y vamos. Necesitamos pastores y otras personas en la propia comunidad. Sí, en la comunidad para ayuda con los niños después. Este programa no es para un día y los zapatos no es muy importante. El amor de Dios, esto es importante, y relación de Dios y los niños, esto es importante. Y por esto trabajamos solo en lugares donde está una iglesia o hay una persona comenzando una iglesia en esta comunidad. ¿Usted ha podido calzar personalmente a los niños? ¿Ha podido darles personalmente, by yourself, a algún niño, justamente ponerle los zapatitos? Sí, sí. ¿Qué ha sentido al ver los piececitos que podrían hablar de mucho trabajo, que podrían hablar de heridas, de esa vida que llevan? ¿Qué ha sentido usted? Es trabajo de amor. Cuando lavamos los pies, no es muy rápido. Tomamos tiempo, cada niño, unos 5 minutos o más, y no solo lava los pies y vamos a otra persona. Tomamos tiempo y tenemos crema para las pies también y medicina, porque muchas veces hay problemas con los pies, porque cuando tienen zapatos de apretados, plástico, ajustados, sí, y de plástico, como usted dice, que es pueden muy malo herirle para sus piecitos. Y entonces tenemos medicina para los pies y crema y polvo y después de medias nuevos. No hay niños con medias, solo con los botes plásticos y las medias y los zapatos y después un abrazo. Qué lindo. Y el trabajo permanente con la iglesia. Muchísimas gracias a Steve Herman, representante de la Fundación Happy Feet. Son piececitos felices, con medias, con cremita, con medicina para tratar cualquier herida y con el amor que necesita. Pues también el zapatito, ¿no? Y el abrazo que le manda Jesús a través de sus siervos. Y así como lo haría Jesús con sus discípulos, lavar los pies en el mejor ejemplo de servicio. Muchísimas gracias. Y éxito con el trabajo que desarrollan en beneficio de los niños en el Ecuador. Gracias. Dieguito. Estamos con Pastor Yatensi Bonilla para quizás resumir todo lo que hemos visto. Hemos visto algunas entidades que se han dedicado, se han preocupado por grupos vulnerables. Pero ¿qué pasa con nosotros, con los individuos? ¿Deberíamos involucrarnos en entidades? Bueno, sería lo ideal también, ¿no es cierto? Pero también podemos trabajar solidariamente desde nuestra perspectiva, desde nuestra individualidad. Y yo recuerdo un poco el caso del buen samaritano. Alguien requería ayuda y todo el mundo se hizo loco, se pasaban de largo, de derecho y de perfil, como dice por ahí la canción. Pero alguien se detuvo. No es que le sobraba tiempo. Se detuvo un instante y miró a su prójimo. La palabrita, esta palabra solidaridad, se vincula mucho con el término del amor, el amor que es desprendido, el amor que es entrega. El amor y la solidaridad tienen mucha relación, Pastor. Sí, justo yo siempre defino el amor como la parte práctica de la solidaridad. La solidaridad sin el amor no puede existir. No existe. Yo veo 3 términos o 3 temas muy importantes en la práctica del amor, que es la expresión de la solidaridad. Primero, el sacrificio. El que es solidario tiene que aprender a desprenderse, a entregarse de su propia estructura, comodidad, tiempo, horario. Lo que hizo el buen samaritano. No tenía tiempo, pero tuvo que incomodarse o desacomodarse para atender al otro. Y además le dio recursos.
¿no? En ese caso, de lo que no tenía también le puso entregó, por allí. Ajá. o sea, entregar su propio dinero. Y segundo punto importante en la solidaridad, en el amor, es precisamente la empatía. Es tratar de sentir lo que el otro siente. Y vimos una época donde nadie siente empatía por nadie. Usted me cuenta un problema, su tragedia, bueno, sí, que pobre, voy a orar, pero nunca tengo la capacidad de que mi corazón también sufra como el suyo. Y a veces uno viene con un problema y uno cae encima. Me pasó esto. Ay, pero te dije esto, qué bruto. Que se comienzan a caerle en vez de decirle algo positivo. Y sabe que, Diego, si no hay empatía, tampoco hay amor. Y el tercer término es facilitar procesos. Si yo me sacrifico por el otro, empatizo con el otro, también tengo que ayudar que el otro se realice como persona, poniendo mi tiempo, mi capacidad o mi dinero, lo que sea. Entonces, si combinamos los tres, sacrificio, empatía y facilitar procesos, yo creo que tenemos una solidaridad mucho más práctica, activa y real. 3 hermosos principios que tenemos: la entrega, el sacrificio, la entrega hacia los demás, la empatía, el poder identificarnos con los demás, con el prójimo, con el igual, con el extraño, identificarnos con él, y el establecer puentes, ¿no? El poder facilitar procesos. Nosotros, como seres humanos, estamos capacitados para hacer eso. En nuestra vida diaria, en nuestra práctica, cómo un poco sacudirnos de mi entorno y comenzar a mirar a los demás. Bueno, ese es el problema. Tenemos que sacudirnos y entregarnos, porque si no lo hacemos, yo creo que no tenemos sentido en nuestra vivencia. Y también, si no somos solidarios, tampoco somos solidarios con nosotros mismos. Así es. Y tampoco tenemos compasión con nosotros mismos. Hay una frase cliché que, bueno, quizás ahora no sea tan cliché, que es: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Nuestra misión es servir. Nuestra misión es compartir. Nuestra misión no es únicamente guardarnos todo para nuestro pequeño mundo. Somos una gran familia, la familia humana. La familia humana requiere, con nuestro Padre a la cabeza, requiere nuestro compromiso. Finalmente, para concluir todo esto que hemos visto, hay muchas instituciones que se han entregado. Vemos gente que se han entregado y quizás nosotros, algunos nos sentimos tranquilos. No, bueno, ellos les ayudan a los niños de la calle o por acá le ayudan a los viejitos. Pero ¿y tú? ¿Y yo? ¿Cómo nos involucramos? Con un cambio de conciencias, como decíamos, con un cambio de corazón. ¿Cómo mirar al otro con amor, aunque no le conozcamos? Bueno, yo creo que tengo que ver al otro como una forma de yo también autorrealizarme. La madurez personal se adquiere en una interrelación del yo y el tú. Si yo miro al otro como una oportunidad para madurar mi persona, ahí es cuando yo sirvo al otro. O sea que el otro es un puente para también crecer. No solamente crece el otro, también crezco yo. Claro, y en ese crecimiento estamos justamente, como decíamos, la familia humana. Y bueno, y esperamos que todos con este programa y con los esfuerzos que hagamos día a día, evidentemente aún falta una cultura, como decía Yatensi, una cultura de solidaridad, pero deberíamos estar en el proceso y en la lucha. Sin duda que sí. Y al ser cristianos, nosotros deberíamos entender la solidaridad no como una opción, sino como un compromiso de amor. Claro. Un estilo de vida. Un estilo de vida, un ejercicio pleno del mayor mandato de nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Así es. Qué cosa más impresionante. Como seres sociales, despojándonos de esos individualismos y construyendo, como decíamos al principio también de este programa, una mejor sociedad en base a ese pilar fundamental. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Contacto. Regresaremos con muchos más temas este sábado. Tendremos el reprise de nuestro programa. Agradecemos a nuestros gentiles auspiciantes, Diego. La orquídea, una forma también de ser solidarios. ¿Por qué no llevarle un ramito de flores a la abuelita que está por ahí, ¿no es cierto? Ser solidarios, pues también expresar el cariño es una muestra de solidaridad. La orquídea puede comunicarse al 1-800-ORQUÍDEA. Y Ferretería Velasco, muchísimas gracias por el apoyo que dan a nuestro programa, por creer en este tipo de propuestas que intentan orientar a la sociedad e insistir en los valores que tanto nos hacen falta como seres humanos. Mil gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Una revista para la familia que aborda creativamente la problemática de la comunidad. Contacto.